exposición, cuando una empresa tiene cierta característica. No importa tampoco, o sea, no puedo ser una empresa que factura. Verán que acá generalmente se divide en una pequeña, mediana y grande, y básicamente por el monto. En el mundo no, en el mundo se divide por lo que vos sos. O sea, si vos, por ejemplo, yo fuera una aseguradora donde obtengo un costo de la gente, tengo que cumplir, bueno, ahí sí necesito una auditoría. Si ustedes fueran una pyme que vende yerba y somos los dos socios, Flor y yo, y estamos las 24 horas del día ahí adentro y no nos financiamos con nada, ¿para qué queremos una auditoría? Pero bueno, hemos creado nuestro entrenador, eso tampoco vamos a ir en contra. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Buenas noches. Tenés 26 Tengo 26 inscritos. en el aula. Entonces, ese es un tema, digamos, de ir creando negocios. Digamos. Lo mismo pasó en su momento con la... ¿Eso que están en chat es de la clase anterior? Sí, totalmente viejo. Sí. Bien. Ya. Bien. Y estos que están acá son nuestros, digamos, a ver. Gonzalo, Verónica, sí, estos son 27 alumnos. 28. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sigamos. Ayer vimos dos temas importantes, digamos, para elaborar el informe. Vimos el primero que era la limitación al alcance y el segundo que era la desviación a las normas contables. ¿Sí? Desviación de normas contables que podrían ser por problemas de medición o problemas de exposición. Entre el examen, así que voy leyendo cada vez más exámenes y voy viendo notas, me llamó la atención que varios pusieron el depósito a plazo fijo en caja, Iván. Y era depósito a plazo fijo, no era caja, cuenta corriente de dólares, digamos. Por ahí se confundieron por ese tema. Bueno, el tercer punto que tenemos que tener en cuenta, y es porque eso va a afectar la forma en que vamos a emitir nuestra opinión en el informe del auditor, es si la empresa, si el efecto de esa incorrección material que habíamos visto en la clase de ayer, tiene un efecto generalizado o no generalizado. Generalizado, dice la norma, es un término utilizado al referirse a las incorrecciones para describir los efectos de estas en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones. Cuando la norma, cuando ustedes vayan leyendo y dice, ustedes van a escribir los efectos de esta en los estados financieros, se refiere a que encontraron un problema de medición de exposición, que ustedes saben lo que está mal. Cuando ustedes hablan de, o cuando la norma hace referencia a los posibles efectos de las incorrecciones, significa que tiene su origen en una limitación al alcance. Cuando tiene un origen en la limitación al alcance, ustedes no saben lo que está mal. Las posibles incorrecciones van a ser significativas o van a ser generalizadas. ¿Está? Entonces, por eso, cuando ustedes lean las normas, siempre van a ver que está redactado de esa manera. Que en su caso no se hayan detectado debido a la posibilidad de obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada, se refiere a una limitación al alcance. Entonces, ustedes detectaron un error, que es la primera parte de esa redacción, o detectan que posiblemente haya un error que no pudieron detectar por la limitación al alcance, tendrán que hacer lo siguiente. Son efectos generalizados sobre el estado financiero aquellos que a juicio del auditor, como ustedes van a ver a continuación, es distinto. Yo por ahí tengo una postura y Flori realmente tenemos otra postura y todos los años discutimos y no tenemos claro qué, porque el término generalizado o no generalizado, hay partes donde está bien la traducción y hay partes donde uno más o menos tiene su duda. Pero a juicio del auditor quiere decir que para un caso en particular, Flori o ustedes el día de mañana como contadores pueden interpretar que tiene un efecto generalizado y otro contador puede interpretar que no tiene un efecto generalizado. No es matemático esto, ¿sí? O sea, cada uno hace la interpretación. Ahí aparece el juicio del
auditor. Cuando no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicas de los estados contables. El ejemplo típico que nosotros solemos dar en el tema de efectos generalizados son problemas, vamos a suponer un problema de medición, dice no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicas de los estados contables. ¿Sí? En el caso de limitarse a elementos, cuentas, partidas específicas, representan o podría representar una parte sustancial de los estados contables y en la tercera parte de relación. Entonces, no se limitan a elementos, cuentas, partidas específicas de los estados contables. Los problemas de medición afectan a varios estados contables, siempre. Cualquier asiento con el plazo fijo está mal contabilizado, está mal el activo, ¿sí? Está mal el balance, está mal los resultados, porque en realidad el resultado está mal, me faltaron devengar intereses. Si está mal el resultado, está mal el estado de evolución del patrimonio neto, porque el resultado del ejercicio está mal. ¿Sí? Y a lo mejor al estado de flujo de efectivo. Entonces, entendemos, yo entiendo al menos que no se refiere, cuando se refiere a generalizado, se refiere más a aspectos de importancia dentro del estado contable, que son en general los problemas de mercadería, que la mercadería, si está mal, afecta todo desde el estado de situación particular, o sea, es toda una serie de elementos que está mal, que hace que el efecto sobre el estado contable sea generalizado. Si está mal la mercadería, está mal el activo, está mal el costo de venta, está mal el resultado bruto, está mal el resultado del ejercicio, está mal el estado de evolución del patrimonio neto, está mal el costo de venta y está mal un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno podría decir que el efecto es generalizado. Y en otro caso, el efecto puede ser no generalizado, se limita a ciertos elementos partidos. Por ejemplo, vamos a poner un problema, lo que hablamos ayer, el problema de exposición de los bienes de cambio, que había una parte de los bienes de cambio que era no corriente. ¿Cuántos estados contables afecta ese problema de exposición? 1. Por lo tanto, no es un efecto generalizado, es un efecto focalizado. ¿Sí? Entonces, primero es cuando no se limitan a elementos, cuentas, partidas específicas del estado contable. Ahí después empiezan a discutir, pero si uno ve los libros, y de hecho es lo que ustedes tienen en los apuntes, un error en los intereses, en el develamiento de intereses, eso se considera por ahí un error no generalizado. Si ustedes leen la amortización de una maquinaria que se utiliza para la producción de bienes, está mal el valor de la maquinaria, está mal la amortización de la maquinaria, está mal lo que se cargó al costo del producto, está mal lo que quedó en stock y está mal lo que se vendió. O sea, ahí empiezan a ver y es un montón de elementos. ¿Se entiende? Cuando el efecto es generalizado, es como decir, es más grave, digamos, que no generalizado, que sería el resto de los casos. Otra vez no sé el puntito este. ¿Quién era el que sabía eso? Un ejemplo, por ejemplo, de generalizado. La gerencia ha utilizado una base contable inapropiada, por ejemplo, sigue usando la hipótesis de empresa en marcha cuando la empresa es insolvente y debería liquidarse. En esto afecta a la evaluación de todos los activos y pasivos. Ahí, ese es un efecto, está bien, el ejemplo es más que generalizado porque está todo mal. Digamos, ¿sí? Ese es otro ejemplo de que le afectaría todo, pues ahí no es que está afectado toda la información contable. Bueno, el segundo caso es que, está bien, se limita a un solo elemento, pero ese elemento representa una parte insustancial de los estados contables. Por ejemplo, solamente está mal la mercadería, vamos a suponer, pero la mercadería representa el 90% del activo. Bueno, entonces eso es importante, entonces por lo tanto eso se considera efecto generalizado. Hasta antes de la resolución técnica 37, eso se llaman, los errores se clasificaban en errores inmateriales, en errores significativos y en errores muy significativos. Y cada uno tenía distintos tratamientos. Los muy significativos hoy en día están encuadrados dentro de lo generalizado. ¿Sí?
Entonces usted me dirá qué tiene que ver la palabra muy generalizado con significativo, y la verdad que poco, pero la definición que da la norma es esta. Punto 1, cuando afectan muchos estados contables y una parte importante de la información. Y una parte importante como son los errores de mercadería, como son los errores de una amortización de una maquinaria, como dio el ejemplo el caso de errarle la base de medición. El segundo caso es cuando sea muy significativo, como si decimos, como tal sea el término, que ahí a lo mejor no van a escuchar hablar alguna vez, pero cuando es muy significativo, en la norma actual se lo llama como generalizado. Y el tercero, en relación a la exposición de la información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados contables. Por ejemplo, si ustedes no dicen nada del ajuste por inflación en la nota, lo que están omitiendo es tan importante que nadie va a saber si el estado contable está ajustado o no. La omisión de la exposición es importante. Si ustedes, por ejemplo, en mercaderías, ponen mercaderías y son 10 millones. Pero en realidad dentro de mercadería está materia prima, hay producción en proceso y hay producto terminado y hay mercadería propiamente dicha. ¿Sí? ¿Es un error de exposición o no? ¿Sí o no? La empresa tiene materia prima que lo transforma en producción en proceso y que tiene producto terminado. Pero la diferencia entre un producto terminado y una mercadería es que la mercadería se compra y se vende en el mismo estado y el producto terminado es algo que produjo la empresa. La pregunta es, en vez de poner los 4 conceptos, la empresa puso bienes de cambio y mercaderías por el total. Está bien la cantidad, está bien el importe y está bien en el rubro. La pregunta ¿es un problema de exposición? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está bien la medición concreta, estaría bien, estaría mal encasillado dentro de, estaría mal expuesto, no brindaría suficiente información. ¿Están de acuerdo, señores auditores? Hagan de cuenta que él es el contador de la empresa y ustedes son los auditores. ¿Por qué debería ir en nota? Cuando usted, vamos a insistir, cuando decimos tiene que ir en nota, usted tiene que saber por qué tiene que ir en nota. Porque el primer año le pusieron la nota así de todo, digamos. En realidad porque las normas de exposición hablan que hay que informar sobre la composición de los bienes de cambio. ¿Sí? Esa es la realidad. Por eso va discriminado. Bueno, ahora la empresa no va discriminado. Sería un efecto generalizado. ¿Es un error contable? Si tomamos como bueno lo que estamos diciendo, es un error contable. De exposición. Lo que está mal expuesto, pues está expuesto en un solo renglón, 4 conceptos distintos. La pregunta ¿es generalizado el efecto o no? Sí, no cumple la condición del B, digamos. Es normal dentro de... No tiene cambio normal dentro de una empresa. Sí, así es focalizado. Ajá. ¿Qué decisión distinta tomaría usted al no saber la composición de las mercaderías? Vamos a suponer que usted no fuera la contadora, usted es el usuario del estado contable y le entregan los estados contables y usted mira el rubro y le dice, mirá, no está discriminado. ¿Qué decisión distinta tomaría usted? Bueno, cuénteme 10, si hay muchas, o cuénteme 5 nomás, de eso me conformo. Sí, a saber. Puede estar en todo materia prima, bueno, no hayan hecho más mano de obra, por ejemplo, hasta que ¿Y eso qué le afectaría a usted, suponiendo que es un usuario tipo de la... Ah, bueno, cuenten otras 4. Entonces no diga varias, diga, por ejemplo, y ahí cuenta una, digamos.
etcétera. Por ejemplo, dice, ¿verdad? En general, cuando uno define cosas, tampoco pone por ejemplo. Cuando el alumno no sabe, en un examen no sabe definir algo, pone tal cosa es, por ejemplo, y tiene el ejemplo. No, ese es el ejemplo de lo que, del concepto, digamos, no es lo que son dos cosas distintas. El ejemplo pues está bien, pero no es el concepto. Para mí ninguna. Para mí. Yo no creo que nadie mire esa discriminación y que alguien cambie una decisión porque esté todo en materia prima. Porque, es más, hasta le diría que una información inútil en un estado contable de una multinacional. Me parece una información inútil. Pero bueno, la norma dice que hay que poner la composición, pongámosle. ¿Sí? Pero como siempre, ese es mi juicio del contador. Para juicio de ustedes es re importante el tema, entonces va a tener un efecto generalizado. Si ustedes consideran que es re importante y que alguien va a interpretar mal los estados contables porque no discriminó la materia prima, producción de proceso y van a hacer un efecto sobre el estado contable. Yo voy a dejar pasar porque para mí no va a cambiar nada la decisión. Por eso existe esto. ¿Pero es importante o no es importante eso, en su opinión? ¿El qué? Y que discrimine los cuatro conceptos o que ponga todos juntos. No, obviamente que es importante. ¿Vieron? Para él es importante. Puede ser significativo, pero no generalizado. Pero Está bien, pero puede ser significativo y no generalizado, puede ocurrir que sea una opinión. puede no ser indicada importante, por pero no soledad. generalizado. ¿Sí? O sí, importante, significativo, es lo mismo. Está bien, usted, ahí para otro puede ser generalizado porque es muy importante. ¿Sí? Acá Para mí ni siquiera es importante, digamos. Pero bueno, con lo cual lo que yo le estoy demostrando es que en la auditoría el juicio del auditor tiene mucho que ver. El criterio, el juicio, el sentido común. ¿Sí? Por ejemplo, en la teoría de muchos en el examen nunca va a tener, o sea, las empresas que inician la actividad nunca van a tener contador, porque el caso estaba bien planteado, era una empresa que empezaba, y claro, como recién empezaba, el único proveedor era yo, el contador, digamos. Entonces yo, no puedo porque tengo intereses significativos. Entonces, digo, haciendo reglas de traslación, ninguna empresa que recién inicia va a poder tener contador porque va a ser importante el honorario, digamos. ¿Sí? Se puede, en esas circunstancias se puede. Si después de 10 años yo sigo siendo el más importante, bueno, ahí tendríamos que pensarlo, digamos. Bueno, ¿estamos? Entonces, bajo algún caso, lo que ustedes tienen que analizar es qué efecto tiene, ¿sí? Y no tanto desde el punto de vista de lo que ustedes piensen, sino desde el punto de vista de lo que van a pensar los usuarios de los estados contables. No se pongan la camiseta de que ustedes son los contadores, para ustedes es importante la opinión de ustedes. No, nosotros no somos el eje del universo. Si queremos ser, no lo somos. El eje del universo, en contabilidad, en estado contable, es el usuario. Lo que yo me tengo que preguntar es en qué decisión le va a afectar al usuario. Si yo, el otro día hablamos, las mercaderías, pongo todo como corriente y lo clasifico como corriente, sí me va a afectar porque me afecta el índice de activo corriente dividido pasivo corriente, digamos, ¿sí? Me afecta un índice de liquidez, entonces sí tiene un efecto sobre el usuario. Hasta donde yo sepa, cualquier discriminación que haya dentro de los estados contables, nadie va a mirar y a nadie le va a interesar. Opinión mía, por ahí lo que puede ser lo que dijo el compañero, que alguien se va a mirar, no sé qué va a mirar, de que tenga materia prima y que va a necesitar producción y no sé cuánto, porque la verdad que habría que ser adivino. Yo hablo desde el punto de vista de un usuario externo de estados contables que son los accionistas. El accionista quiere saber cuánta plata le queda. Me interesa poco y nada si está en materia prima mercadería, a ver cuánto me dio la plata. El banco necesita saber cuál es la posición financiera. El AFIP necesita cobrarte. Y así. Entonces a ninguno, si ustedes piensan, le interesa de cómo se compone la materia prima. Es cierto, esa es mi opinión, pero es cierto lo que ustedes dicen que las normas contables, la NUA dice composición del rubro. Composición del rubro son los cuatro conceptos. Ahora yo le diría, bueno, la composición del rubro me ajustaría a lo que también dice por ahí que uno puede agregar o suprimir rubros según las necesidades. ¿Sí? Pero como nosotros los contadores en general somos todos amantes de los modelos y que nos bajen línea y que nos digan cómo hacer, estamos muy
muy reacios a pensar, digamos. Entonces, agarramos el modelo de la norma y ustedes, fíjense, van al consejo, pidan 30 balances y todos tienen la misma letra, el mismo formato, el mismo todo, porque, claro, nadie se pone a pensar. Que uno puede agregar rubro, cambiar rubro, poner nombre, nada, agarramos el formato y metemos. Bueno, ¿se entiende el concepto generalizado? Sí, señorita. No, porque estos conceptos los estamos viendo para elaborar la información. ¿Sí? Estamos viendo qué es significativo, estamos viendo qué es un desvío de norma contable, estamos viendo qué era una incorrección, qué era una limitación al alcance y qué es un efecto generalizado. ¿Estamos? ¿Alguna duda? A ver, parece que allá había algo. Y si son bienes con largo proceso de producción, ¿no afectaría la decisión del usuario? Si son bienes con proceso largo de producción, lo que tendría que decir era no discriminar, pero poner en el activo corriente lo que son y en el activo no corriente lo que son, con lo cual la información contable está bien. Si dentro de el problema que yo estoy planteando no es un problema de plazo, es un problema de características de los bienes. Si está el plazo, por supuesto que si no está el activo corriente, ya es un problema de exposición. Ahí sí. Después evaluaremos si eso es significativo o no significativo, si es generalizado o no generalizado. Bueno, todo lo que no entra ahí es un efecto no generalizado. Algún día me va a solucionar Google que yo quiero pasar la página dentro del programita. Pero una pavada, eso ¿cómo no pueden solucionar? Bueno, esto ya lo vimos, lo vamos a repasar, que era otro tema que tenemos que tener en cuenta para el momento de elaborar la opinión, es la significación o importancia relativa, que son términos similares, o algunos hablan, en los estudios contables se usa mucho la palabra material o inmaterial. ¿Se acuerdan en los papeles de trabajo que vimos que usaba la palabra material o inmaterial? Los errores de escasa significación e importancia relativa no nos interesa, o sea, si corrige o no corrige no pasa nada porque no va a tener un efecto, y los significativos son los que vamos a considerar. Considerando que la significativa y la importancia relativa de una cuestión según el contexto, y el contador determina la significatividad de una cuestión en el contexto en el que está siendo objeto de consideración. ¿$1 millón es significativo o no? Depende de qué. 100 millones de dólares. Oh, usted puede robar a McDonald's $1 millón que no le van a decir nada. Va a decir, esto es lo que facturamos en el mundo, somos el quinto país del mundo, ¿qué problema nos vamos a hacer con $1 millón? Cierto, desde el punto de vista contable, que esté amortizado $1 millón más, $1 millón menos, no va a cambiar el contexto. Si me llego a robar el millón, sí va a cambiar el contexto porque... Claro, entonces, no existe un límite de materialidad que nosotros podamos usar en todas las empresas. O sea, cada empresa, usted tiene que determinar cuál es el límite que va a... Y el límite es muy subjetivo. Por uso y costumbres que venían de viejos ejercicios prácticos de auditoría, la mayoría, si ustedes buscan así algunos ejercicios viejos, decía 5% es significativo. Creo que nosotros ahora le eliminamos todo eso, lo fuimos eliminando a lo largo de los años, porque después el alumno ya salía con la cabeza pensando que el 5% era significativo, y no es así. Era a los fines académicos y a los fines didácticos. Entonces ahora le decimos, todo es significativo, excepto que del enunciado se determine lo contrario. Entonces dice, bueno, la empresa evaluó mal la mercadería, es significativo. La empresa evaluó mal la mercadería por $1.000. Bueno, eso no es significativo, porque el planteo sale que $1.000 no es significativo. ¿Se entiende? Eso es a los fines académicos. A los fines de la práctica, solamente ustedes van a determinar lo que es significativo o no. En un activo de 10 millones de pesos, ¿cuánto es significativo? 100 millones, porque con 10 millones no tienen ni un auto.
100 millones. 100 millones. Que le da para un auto, algo de bienes de cambio y un par de créditos por venta. ¿Cuánto más o menos sería significativo? 100.000 pesos. ¿Ustedes? ¿Cuánto? 100 millones, 2 millones. 2 o 3 millones. 2 o 3%. O sea, por ejemplo, activo 100 millones, pasivo, vamos a suponer 0, patrimonio neto 100 millones. ¿Sí? Bueno, un ejemplo para hacer sencillo. El activo para vos, en vez de ser 100, estar en 100, tendría que estar en 98, por ejemplo. 97, porque dijo 3%. Al 3% dijiste. Ahí está. No, más o menos. Bueno, esos 3 millones. ¿Vos decís que cambiarían mi opinión sobre la empresa, mi conducta? ¿Cambiaría la decisión de los usuarios del estado contable? Sí, yo como, vamos a suponer que yo fuese un usuario. Eso, el único activo sí. El total del activo era 100. El total del activo 100 millones. Ustedes dijeron 3%. 3% son 3 millones, ¿no? Sí. O sea, en vez de 100 millones, Era estarían 97 millones. Haga un poco más de mala luz para que vaya mal. Entonces, ¿cuánto sería para usted lo significativo? Va a trabajar mucho en la vida, ¿eh? Va a trabajar mucho. Vamos al ejemplo. Entonces, el activo va a ser 9.900.000 pesos. Bueno, bajamos de 100 millones. Porque si él dijo el 3 y él dijo el 100.000 es significativo. Sí, por eso, pero bajamos de 100, bajamos de 10 millones. No, de 100 millones bajamos Por eso, a 99.900.000 pesos. Ahí el usuario se agarra a la cabeza el problema que puede tener porque puede estar 100.000 pesos mal. Con lo cual, yo le voy a decir una cosa, cuando ustedes ponen la materialidad tan baja como están poniendo, ¿qué significa eso en la práctica? Mal laburo. Cuando es mal laburo, ¿qué significa eso? Menos plata. Y cuando hay menos plata, ¿qué significa eso? Menos vacaciones. Y cuando hay menos vacaciones, ¿qué hay? Depresión. ¿Sí? Como ustedes tienen que igualar, bajar el riesgo a un nivel absolutamente, a un nivel relativamente seguro, y como le tienen que hacer rendir la plata, lo cual no significa que ustedes van a hacer la cantidad de procedimientos en función de la plata que le da, eso no es así, pero van a hacer ustedes en función del riesgo que están asumiendo. Si ustedes ponen la materialidad tan baja, como le dijo Flori, están considerando que el activo en vez de 10 millones, si está valorado en 9.700.000 está mal, van a revisar demasiado. Entonces la respuesta correcta era justo, ahí va lo que yo le digo, si ustedes escuchan, lo que yo le dije 5 minutos antes me hubiera contestado lo mismo. Depende de la circunstancia, el rubro, la composición del pasivo, pues ahí pues, Flori dio un dato importante, había sido que el pasivo era 0, depende de qué es lo que está mal, depende de la circunstancia del caso y el juicio de ustedes. No hay una cifra, digamos, para... ¿Cuál sería la cifra? Yo enseño medicina legal, digamos, en este caso enseño contabilidad legal. La que ustedes le convenzan al juez que era una materialidad bien determinada. Les aclaro, no es intención de la cátedra hacer eso. En los estudios contables son todas unas planillas impresionantes donde uno carga todos los datos, carga toda la característica de control interno, carga los datos, carga el activo, el pasivo, carga todos los balances, todo y le saca cuál es el monto de la materialidad con una fórmula. Solo acá no vamos. Acá ¿cómo un misionero cómo calcula la materialidad? Con los dígitos oscilantes. ¿Sí? Acá el dígito oscilante es lo que sería
el juicio del contador. El juicio del contador puede ser en base a estadística, en base a criterios solamente. Nosotros generalmente hacemos base a criterios. La base estadística también tiene una porción de subjetividad, porque tiene la subjetividad de decir si el control interno es bueno o malo, digamos. Pero hoy por hoy con los programas y los programas de auditoría, si ellos cargan todo y con todas las características, les cargan los montos, cargan todo, les tira cuál es la materialidad que van a hacer. O sea, es mucho más fácil de calcular. Antes, cuando en la época que yo hacía auditoría, hacían una planilla que le pegaban con cinta scotch. ¿Conocen la cinta scotch? Hay que ir preguntando todo por lo que le pegaban así, tenían una planilla así que calculaban las materialidades. Era un laburo infernal. Pero bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta y lo que a nosotros nos interesa acá en la cátedra es decir, bueno, yo voy a pensar no en mi contador, sino en los usuarios. ¿Sí? Cuando usted determina un error, tiene que pensar, bueno, ¿y a qué usuario le va a afectar esto? Dentro de lo que son los usuarios generales, digamos, ¿sí? Obviamente. ¿Vamos? Entonces, en ese caso, no hay una respuesta exacta, sino va a decir, depende de la característica de la empresa, depende de la composición del pasivo, depende de los resultados. ¿Qué porcentaje de resultado sería significativo? Por ejemplo, una empresa, nosotros determinamos que si es significativo el 100% del resultado. ¿Está bien o está mal? Bueno, ¿cuánto es el resultado? 1.000 pesos. Bueno, 1.000 pesos es muy poco, digamos. ¿Sí? El resultado es poco, por lo tanto el parámetro ese no sirve. En una época también, en los ejercicios de auditoría, se hacía 5% del resultado del ejercicio, pero el resultado del ejercicio digamos, puede ser el resultado sobre un ejercicio 5% sobre 20 millones o 5% sobre 100 pesos. Digamos. O puede ser cero de diferencia, pero puede estar mal expuesto y te altera cualquier índice. Claro, obviamente que es cualitativo. Por ejemplo, yo siempre digo que acá abajo explica que lo material no solamente es cuantitativo, sino cualitativo. Por ejemplo, en una asociación civil, el presidente está con uno, le puede decir, más o menos da eso en caja, pesos más, pesos menos, no. Lo que entró tiene que ser igual a lo que salió y tiene que estar la plata ahí. No puede, digamos, ser distinto que eso. En la cuenta capital, la materialidad también, a veces en las auditorías más grandes se suelen terminar por partidas, por algunos otros, o sea, se desagrega un poco más. Pero, por ejemplo, en el capital, ¿qué porcentaje de error podemos tolerar? 0. Tiene que ser exacto a lo que es el capital social. No podemos decir, sí, no. El capital era 50.000, pero dice 60.000, o sea que la diferencia es solo el 10%, el 20%, no pasa nada. ¿Sí? Ahí, o sea que el error tiene que ver dónde están aplicando, digamos, ¿sí? En la conciliación bancaria, como yo le decía, ¿cuál es la tolerancia de un error? 0. Si una conciliación bancaria tiene 0,01, está mal. Y hay que rehacer, porque el 0,01 de una conciliación bancaria puede ser un depósito de 1 millón y una transferencia de 999.999,99. O sea que el 0,1 no garantiza el material. Ese fue el primer error que cometí en el estudio, que le puse inmaterial y casi me echaron del estudio. Bueno, a mí no me habían explicado eso, que hay una pregunta. ¿Estamos? ¿Lo que es significativo? ¿Está bien? No hay una fórmula, entonces. No, incluso yo creo que vi en un libro de Senderovich mencionar que ese parámetro, por ejemplo, del 5 o 6%, hasta incluso algunos lo relacionaban originalmente con la tasa LIBOR, por ejemplo, ¿viste? Como diciendo en un año de interés. Es decir, el capital, digamos, este capital, y vamos a suponer que un año de ese capital le tendría que dar un 6% más o menos en la tasa LIBOR, que si eso que sería como el rendimiento de un patrimonio neto durante un año a una tasa mínima. ¿Sí? La tasa LIBOR sería una tasa base de la libra, seguramente esterlina, calculo. Fíjate el caso ve lo que vos decís, pero fíjate el caso es decir, la empresa tiene pérdida de 50.000. Usted encontraron un asiento de ajuste que si registra ese asiento de ajuste va a pasar a ganar 50.000, va a ganar
Tenía menos 500 y va a ganar 500 pesos. O sea que la diferencia son 1000. Entonces, ¿es significativo o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque afecta totalmente a la toma de decisiones de que teníamos pérdida, bueno, yo tengo una fecha muy ínfima que podemos Es psicológico. Pero lo que pasa es que sí, los directores van a ganar, se le va a pagar un bono si tienen resultados positivos, vale decir que ese 1000 es importante o no. ¿Eh? Generalmente no es así, generalmente cuando pasan un determinado rendimiento y todo eso, pero también muchas veces tienen, como dijo el compañero, el efecto psicológico de eso, no es lo mismo. De hecho, me ha pasado, digamos, o sea, era lo que yo le hablaba de la previsión para incobrable. No es lo mismo presentar en el banco algo que diga pérdida a que diga ganancia. No importa que sea mucho o poco. Pero no es lo mismo menos 200.000 que más 200.000. Es otra, y sí, en realidad son 400.000 pesos la diferencia. Pero en un caso ganamos poco y en el otro perdimos. Bueno, acá le hice una pregunta a Gemini. No sé si Gemini. quiere que agregue acá. Le pregunté, ¿cómo determino que una incorrección es material? No puedo saber qué piensa un usuario. ¿Sí? Entonces me Pero dice, tiene que imaginarse. claro, me dice, no puedes saber lo que piensa un usuario individual, pero la auditoría profesional no exige que lo sepas. En cambio, la materialidad se determina asumiendo que el usuario es razonable y tiene un conocimiento básico de los negocios y la contabilidad. La determinación es un ejercicio de juicio profesional basado en guías y umbrales definidos. La incorrección es material en sí, individualmente o en grupo con otras incorrecciones. Se puede esperar que razonablemente influya en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Tiene dos aspectos, cuantitativo y cualitativo, que es lo que hablamos, la naturaleza del error independiente del monto. Y bueno. Eso de lo que es que el umbral del auditor se establece en la etapa de la planificación. Y se controla, si ustedes quieren saber si un error es material o inmaterial, mucho le va a ayudar a hacer lo que el procedimiento que vimos y que estudiaron en estado contable, la revisión analítica, el análisis de los estados contables. Hagan el análisis del estado contable con el asiento de ajuste y hagan sin el asiento de ajuste y fíjense qué es lo que está variando. Y ahí van a tener una idea de cuál es el efecto que va a tener sobre el estado contable. Si usted con el asiento y sin el asiento los índices son más o menos parecidos, no pareciera que va a tener mucha influencia. Si te cambia el índice de liquidez, de rotación, el del no sé cuánto, el índice de Dupont y no sé, todo eso que estudiamos alguna vez, ahí uno dice, no, este sí es importante. ¿Sí? Para eso le va a ayudar la revisión analítica. Y el tema de que el que lee es alguien que sabe de contabilidad, creo que está en la parte de... Están en los apuntes por alguna parte, ya no me acuerdo dónde, que todo lo que son los estados contables y todo lo que es el auditor es para que lea una persona medianamente informada de contabilidad, digamos. No tiene ningún sentido. Ejemplos de errores cualitativamente materiales. Cualitativamente. ¿Cuál? Por ejemplo, uno que puede afectar la tendencia. Un error que convierte una pequeña ganancia en una pequeña pérdida. Ahí ya. Vio, así tenía que fundamentar. Dice Gemini que es así. Cumplimiento de contratos. Un error que permite a la gerencia cumplir con un acuerdo de préstamo, covenant. Pero no de otro modo, o sea, también si bien yo estoy de acuerdo que psicológicamente no es lo mismo ganar que perder, no es material. Se afecta la tendencia, a lo mejor una cuestión de prestigio. Hay bancos, por ejemplo, me tocó por experiencia, que si vos presentaste un balance que tuvo pérdida en un ejercicio anterior, por ejemplo cerrado ya, o te piden la documentación para calificar, si tuviste pérdida, aunque sea poca, bueno, ya la calificación cambia. Nosotros mismos, si va de pérdida a ganancia, vamos a querer registrar. Y si va, nosotros los contadores, y si va de ganancia a pérdida, no vamos a querer registrar. ¿Por qué? Mire, si el que saca esa pregunta ya se levanta y se va y yo le pongo aprobado en la mesa.
¿Cómo? El laburo que se hace después. No. ¿El laburo de qué? No, no. Y aquí, Porque digo yo, no, este se me ocurrió ahora, no sé si será cierto o no. Porque en las normas contables, cuando yo tengo ganancia en los 3 ejercicios, hay un montón de tareas que tengo que hacer. Si yo tengo utilidad en los últimos 3 ejercicios, hay mucha comparación con valor recuperable que no tengo que hacer. Entonces, digo, nosotros somos interesados en que los estados contables den ganancia. Digamos, si da un poquito de pérdida, háganle una cierta ajuste para que dé ganancia, para que usted no tenga que hacer el cálculo, después no tenga que trabajar más usted. Sí, dale, qué finito que estoy hilando. siempre, Bueno, ahora vamos a lo importante. Eso no era importante, ese era un comentario. No va a tener que decir, no tiene que dar pérdida porque ustedes son así, ¿vale? Y dicen, no, dijo el profesor Esquivel que no tiene que dar pérdida. No. Usted nunca va. Usted hágale caso a lo que dicen las normas y los libros de la gente que sabe. Como todos esos monstruos que nombró Florio. Tipo de opiniones. ¿Sí? Con esos elementos que nosotros vimos, tratamos en condiciones de ver en qué tipo de opiniones tenemos, que es lo que vamos a incluir en el informe. El informe es algo mucho más amplio que la opinión, porque la opinión es un párrafo. Después el informe, vamos a ver que es todo un manifiesto, digamos, casi un testamento, de 8 páginas donde ponemos un montón de cosas. Pero lo que nos vamos a concentrar ahora en ese párrafo, bueno, está bien. Conseguí el cliente, firmé el contrato, planifiqué, ejecuté, controlé, determiné todos los errores, o no, y ahora es el momento, bueno, ¿y qué opinión emitimos? Los tipos de opiniones se llaman opinión no modificada o favorable sin salvedades. En la vieja resolución técnica se llamaban opinión limpia. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan hablar de opinión limpia, están hablando de una opinión no modificada o favorable sin salvedades. Nosotros por ahí nos confundimos porque como somos viejos y fuimos viendo la transición, por ahí nos quedamos con alguna terminología antigua. Esto ya en realidad va incorporando la terminología de las NIA, digamos. ¿Sí? Bueno, señorita, cuéntenos entonces qué sería la opinión modificada o no modificada o favorable sin salvedades. Con todo el bagaje de conocimiento que hemos adquirido acá en este cuatrimestre. Ajá. ¿Qué le faltaría a su definición? No. ¿Y cómo sabe usted que está bien? Ah, usted obtuvo evidencia. Usted obtuvo evidencia de autoría. Usted obtuvo evidencia de autoría válida y suficiente que le permite sustentar la opinión de que los estados contables están libres de incorrecciones materiales y reflejan razonablemente la situación económica, patrimonial y financiera del ente conforme a las normas contables, en este caso, la resolución técnica 54. ¿Sí? Ahí está completito. O sea, una opinión limpia va cuando los estados contables están libres de correcciones, pero basado en un trabajo de autoría. Dice la definición. Entonces, cuando el auditor ha obtenido elementos de juicio válidos y suficientes, ¿qué significa? Básicamente, ¿qué significa? Que hizo la autoría y que no tuvo limitación de alcance. O sea, y planificó, diseñó lo que quería hacer, hizo todo lo que quería, obtuvo toda la evidencia que necesitaba y, como dice el compañero, no tuvo ninguna limitación de alcance. Encontró ciertos ajustes, sí encontró, y le corrigieron. ¿Tuvo alguna pequeña limitación de alcance? Sí tuvo, pero ejecutó procedimientos alternativos que le permitió satisfacerse del objetivo. Cumplido todos esos casos, usted está en condiciones de emitir una opinión no modificada o favorable sin salvedades, que es decir, que los estados contables reflejan razonablemente la situación particularmente económica y financiera en función de las normas contables aplicadas. O, en el caso de que fuera un marco de cumplimiento, que fueron preparados conforme a ese marco de cumplimiento. ¿Sí? Después, viene decir, bueno, está bien, pero empiezan a aparecer algunas cosas. Y ahí aparece la opinión modificada.
Básicamente tenemos la opinión favorable con salvedades. Esta es la opinión favorable nomás, ahora se agrega con salvedades, la opinión adversa y la abstención de opinión. Y ahí entran a jugar los conceptos que hemos visto entre la clase de ayer y la clase de hoy. ¿Cuándo una opinión favorable es con salvedades? La salvedad, una opinión favorable de salvedades es cuando digo los estados contables son razonables, excepto por tal tema. Excepto porque está mal la medición de los bienes de cambio, por lo tanto no está mal la medición del resultado, el costo, excepto porque hay, la mercadería fue expuesta toda como corriente y había una parte que no tenía que ser corriente, excepto por lo que sea, sería una opinión favorable. Con salvedades. Esa opinión con salvedades puede tener dos orígenes, uno por la limitación al alcance y otro por desvío de las normas, por la aplicación del marco contable. Una limitación al alcance una salvedad por limitación al alcance sería: no me permitieron circularizar un determinado proveedor. Que es significativo, pero no es generalizado. O sea, es importante, pero tampoco es que va a estar todo mal. Entonces, lo que el auditor dice es: los estados contables están bien, sujeto al efecto que podría tener la parte que no audite. ¿Sí? Entonces, los estados contables están bien, pero no es que está mal esa partecita, yo no sé cómo está esa partecita. Entonces, sujeto al efecto de ese proveedor no circularizado, el resto está bien. Tampoco se puede quitar procedimiento. No, pues si se aplica procedimiento alternativo y usted se satisface, ya pasa arriba, hace una opinión no modificada. La otra es que evaluó las mercaderías, bueno, ahora después se puede evaluar cualquier cosa, al valor neto de realización y en realidad una mercadería en general. La mercadería en general no se puede evaluar al valor de realización, se puede evaluar al costo de reposición o al precio de la última compra. Muy bien. ¿Sí? Repetí la pregunta, sí, que pueden escuchar los chicos, ¿viste? Porque por ahí... Está bien. La pregunta El compañero preguntó si en el caso de salvedades, si la limitación al alcance podía o no aplicar, era sin aplicar procedimiento alternativo. Si se aplica procedimiento alternativo y obtengo evidencia, se elimina la limitación. ¿Está? Bueno. Y un desvío... Hay una pregunta ahí para que no quede colgada. Yo creo que contesté eso. No, eso contesté. Y el otro, que existan desvíos en la aplicación de las normas. Antes de pasar al otro, la limitación al alcance con efecto significativo pero no generalizado. No me dejaron hacer el arqueo de fondo de 15.000 pesos que estaba en Oberá, en la sede de Oberá. ¿Es una limitación al alcance o no? Sí. ¿Es significativo? No. Lo máximo que puede pasar es que se hayan afanado los 15.000, con lo cual sería pérdida, que esté gastado los 15.000, con lo cual sería gasto, o que esté los 15.000, con lo cual sería que esté bien. Entonces, lo que yo no sé es si eso está bien o está mal, porque tendría que haber. Pero el efecto de eso, que sea uno, otro, no va a cambiar la decisión de ningún usuario del estado contable. Entonces, ¿una limitación de alcance? Sí, pero no tiene efecto significativo, por lo tanto, pasa a ser una opinión libre. No me dejan tomar el inventario de mercadería que está en Oberá, al lado del fondo fijo, por 100.000 pesos. Valor de la empresa, 10 millones, como habíamos dicho. Valor del inventario que no me dejan a contar, 100.000 pesos. ¿Es una limitación al alcance? Sí, yo quería tomar el inventario y no puedo tomar el inventario. ¿Qué efecto tiene sobre el estado contable? ¿Significativo o no significativo? ¿Cómo? No significativo, porque es poca plata. Máximo que podría ir lo que se ha robado. Hay que tener perdido 15.000 pesos.
Y si el depósito estaba abarrotado, había 20 veces más mercadería que la que hay. Ahí no es tan matemático, o sea, por eso les di los dos ejemplos. En el fondo fijo, el posible efecto usted puede determinar, y acá también el posible efecto puede ser significativo. Porque yo no sé si hay 100.000, si como dice usted, se robaron los 100.000, los 50.000, o hay 10 veces más. No sé. Entonces la limitación tiene un efecto significativo sobre el estado contable. Por ahí le di el ejemplo de la mercadería y ese podría ser hasta una abstención de opinión, pero vamos a suponer que en vez de la mercadería hubiera sido otra cosa que no tenga efecto generalizado. Lo que yo quería que distingan es que el efecto significativo no es, por eso le recalqué lo que decía en la otra frase, el efecto significativo no es por el monto que está involucrado, sino por el posible efecto. El mayor proveedor de la empresa tiene 0 pesos. El que ustedes ven que siempre mueve, el proveedor de la materia prima más importante que tiene la empresa. Tiene 0 pesos y no le dejan circularizar. ¿Es una limitación al alcance? ¿Sí o no? ¿Es significativo o no? Sí, y estamos hablando de 0 pesos. Pero ustedes pueden estimar que el posible efecto de lo que les falte pueda llegar a ser importante. Después, bueno, en la práctica van a ir viendo y van a ir tratando de validar con algún procedimiento alternativo, pero diríamos como a modo didáctico. ¿El del proveedor? Si no le dejan circularizar un proveedor de 0 pesos, vamos a suponer que no le dejan circularizar el proveedor de 0 pesos de uno que no le compran hace 10 años. Y casi le diría que el efecto va a ser nulo. Ahora, si dice 0 pesos, pero es el proveedor de la materia prima más importante que tiene la empresa, el posible efecto puede ser significativo, por más que en realidad estamos ubicando 0 pesos. Por eso, cuando se selecciona circularizaciones, no quiere decir que si el proveedor o el cliente sea 0, ustedes no lo tienen que circularizar. Porque es tan llamativo que tenga 0 como que tenga 300 millones. Por 300 millones le van a circularizar porque tiene mucho, y por 0 le van a circular para decir, ¿cómo tiene 0 si este es el principal? Algo puede ser que esté mal, bueno, entonces le apuntan ahí. Por eso la auditoría es mucho de criterio. Entonces, cuando tiene una limitación de alcance y el posible efecto sea significativo, pero no sea generalizado, van a emitir una opinión favorable con salvedad, sujeto a, excepto por D. Estas opiniones favorables con salvedades por limitación de alcance, en la vieja resolución técnica 7 se llamaban salvedades indeterminadas. Indeterminadas haciendo referencia a que no sabíamos cuánto estaba mal. Sabíamos que estaban mal, pero no sabíamos cuánto. Si ustedes agarran un libro viejo, un apunte viejo, un ejercicio viejo, o lo que sea, van a ver la palabra salvedades indeterminadas que en realidad se estaban refiriendo a esto. Con otro tipo de salvedades, la salvedad indeterminada de la vieja resolución técnica 7 incluía un segundo concepto, que era cuando la empresa tenía juicios cuyo resultado sea no determinable, porque en realidad el juicio depende de un hecho futuro. Entonces la empresa tenía un juicio, registraba la previsión y les ponía en nota, con lo cual estaba bien. Nosotros lo mismo le hacíamos una salvedad, con lo cual era una incongruencia. Ese tipo de salvedad desapareció y cuando la empresa tiene algo así, termina siendo en el informe del auditor un párrafo de énfasis. Entonces la vieja resolución, esto no es que yo le voy a preguntar cuál es la diferencia entre, sino que es para que ustedes sepan, digamos, de dónde venimos. Entonces, la salvedad indeterminada era por limitación al alcance o por incertidumbre de hecho futuro. Esta incertidumbre de hecho futuro desapareció como salvedad, porque era un contrasentido decirle, mirá, los estados contables están mal cuando en realidad estaban bien. Ahora lo que le decimos en un párrafo de énfasis, le decimos al usuario, ojo que hay un juicio en la nota tal y tal cosa que lea, presta atención a eso. Un semáforo amarillo, eso se llama párrafo de énfasis, que lo vamos a ver más adelante. Y el otro tema que hay una opinión favorable es por desvío de la aplicación de la norma contable. Como dijimos anteriormente, no devengó el plazo fijo por una cifra importante. ¿Sí? Es una salvedad, está mal devengado, está mal el activo, está mal el resultado, no es generalizado, dijimos, por lo tanto sería una opinión favorable con salvedad.
¿Se entiende? Cuando el desvío de la aplicación del marco contable es significativo, igual que el otro caso, pero el efecto es generalizado, se llama opinión adversa. Entonces diríamos, acá está bien, acá diría Guido Casca, está bien, pero no tan bien, y acá le decimos está mal, porque tiene efecto generalizado. Ejemplo, ahí sí va el de mercadería, porque mercadería tiene un efecto generalizado en los estados contables tal cual explicamos hace un rato. La opinión adversa es decir, los estados contables están mal. Pero ¿cuál es la diferencia con la abstención de opinión? Que yo sé por cuánto importe está mal. Cuando yo le emito una opinión adversa, cualquier usuario hace el asiento de ajuste, que es lo que te hacen los bancos, y te cargan el estado contable correcto. Lee el informe y dice, está mal la mercadería, entonces te ajustan y te ponen. No es que ellos toman decisiones en base al estado contable cuando tienen una opinión. Leen la opinión, digamos. Y la abstención de opinión está originada en una limitación al alcance. Si la limitación al alcance era por un proveedor o era porque no pudimos verificar la existencia de un plazo fijo con un efecto no generalizado, era una salvedad. Pero si la limitación al alcance, el posible efecto de esa limitación al alcance de lo que no sabemos va a ser significativo y va a ser generalizado, va a una abstención de opinión. Ejemplo de eso era, si no podemos tomar el inventario de la mercadería, que seguramente van a ser muy importantes, va a ser un efecto generalizado. Si no nos emite la carta de gerencia, va a ser un efecto no generalizado y cualquier otro caso que pudiera estar. En resumen, si está bien, es no modificada. Si está bien, con algunos peros, será con salvedades. Si está mal, será adversa. Y si no sé cómo está, será una abstención de opinión. Mientras tomo agua, María puede opinar de... Bueno, no, solamente decirles que ustedes van a rendir seguramente un final en pocos meses. ¿Sí? Vamos a suponer los que algunos van a promocionar y otros seguramente que van a tener que, no sé si todos tienen que rendir examen. El que promociona no. Pero es probable que en la mesa de examen se le pregunte tipo de dictamen o tipo de opinión. Y todo lo que vino enseñando el profesor desde que empezamos, con todas las clases, va orientado a esto. Este es el producto final justamente de la conclusión del trabajo de la auditoría, ¿sí? La emisión del informe y los dictámenes y clase y tipo de dictamen. Muchas veces nos ocurre que el alumno a lo mejor sabe otros procedimientos de auditoría, todo, pero cuando le preguntamos sobre qué es una abstención de opinión, por ejemplo, empieza a divagar un poco o a mezclar empieza la opinión adversa con la abstención de opinión, por ejemplo. Y bueno, como consideramos que esto es la esencia de la materia, ¿sí? el final, bueno, lamentablemente tenemos que decirle que repase, ¿sí? O sea, es un tema que lo tienen que saber. Tienen que saber el informe, la estructura del informe. Ante un caso concreto, que es lo que le está diciendo Perier, inclusive pasa que el alumno hace, y en los exámenes, en los parciales también se ve, le planteamos todo un caso y dice, no, ese está mal porque tú tenías que hacer el inventario, porque tú tenías que hacer tal cosa, porque el otro, todo viene el razonamiento. Opinión a emitir, limpio. Pues dijiste que estaba todo mal. Entonces, sean congruentes entre el análisis que hicieron y la opinión que emiten. Si ustedes dijeron que estaba todo bien, él limpia. Si ustedes dijeron que estaba bien, pero había un problema y tenía un efecto significativo y generalizado, ¿tá? Entonces, o por ahí dicen, no devengó los intereses a plazo fijo, o no devengó la factura de luz del mes de diciembre, que era, siempre da un ejemplo de 70 pesos, pero en la EMSA ninguna baja de 200, así que vamos a actualizar en 200. No actualizó, no devengó la factura de EMSA de diciembre de 200.000 pesos. Opinión adversa. ¿No? O sea, para ver en la opinión, analicen si el problema que ustedes encontraron de limitación al alcance o el problema de desvío de las normas contables es significativo y es generalizado. Analizando todo eso, no le van a errar en la conclusión de la auditoría.
Un tema importante, cuando hablé con ella y le dije, he efectuado, o sea, llego a la conclusión, a cualquiera de estas conclusiones, en base a la última no, porque la última vamos a ver que en realidad la abstención de opinión uno llega porque no pudo aplicar normas de autoría, porque si hubiera aplicado normas de autoría no hubiera habido una abstención de opinión. Es un caso especial, pero si yo llego a la conclusión que está bien, pero tiene algunos problemas, o que está mal, empieza a ver, he realizado la auditoría, o lo decimos en el informe, que he obtenido elementos de juicio válidos y suficientes. ¿Sí? Que el auditor ha obtenido elementos de juicio válidos y suficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que hice una auditoría. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que no hay firma prestada. A ustedes les costó demasiado esfuerzo recibirse de contadores para después terminar perdiendo la matrícula porque él, que era el compañero, que hicieron toda la facultad juntos, como él le está llevando la contabilidad al hermano y no puede firmar los estados contables, le pide al compañero que le firme. Si cursaron conmigo, jamás van a hacer eso. Le tiene que decir, mira, yo no puedo firmar porque no he obtenido elementos de juicio válido suficiente. ¿Vos no confías en mí? ¿Qué se le dice al amigo? ¿No? Si es tu amigo, va a entender, y si no es tu amigo, se va a enojar. Si es tu amigo, no te va a pedir que hagas eso. Y si es tu amigo, no te debería pedir. Sobre todo si es contador, no te debería pedir porque sabe que ni siquiera por unos modestos aranceles, pues en realidad cobraste el honorario, hiciste trabajo y estás asumiendo un riesgo que van a perder la matrícula. Con lo cual, perder la matrícula no pasaría tanto como hoy en Cana, digamos, que ese sería más complicado. ¿Se entiende? Entonces, he obtenido elementos de juicio válidos y suficientes, significa que ustedes hicieron el trabajo de la auditoría. No existe. Y si obtuviste elementos de juicio válidos y suficientes, pero no lograste obtener la carta de gerencia. Pero en general vos sabés que el balance está bien. ¿Estás convencido que está bien? Y hice todos los trabajos. ¿Qué hacemos? Hice todo el procedimiento, pero me faltaba cerrar con la gerencia y no logré. No hubo caso. ¿Vos estás convencido que está bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué hace? Sí, pero me empiezo a dudar porque la gerencia no me quiere firmar. Si no firma la carta de gerencia, ¿qué tipo de opinión se emite? Abstención. Bueno. Pero en ese caso, es abstención porque realmente es como dice Flori, uno puede estar casi seguro, razonablemente seguro que los estados contables también, porque además uno es vamos a agregar el elemento que encima somos los contadores. O sea que conocemos la empresa al dedillo. Pero la resolución técnica nos obliga a obtener una carta de gerencia. Entonces, si yo no obtengo la carta de gerencia, en el informe 7 se decía, he realizado los procedimientos de autoría y después opinión. Me abstengo a opinar porque no puedo obtener elementos de juicio válido suficiente que sustenten una opinión. A la pucha, si recién dijiste que hiciste el trabajo de autoría. Por eso la resolución técnica, ahora la 37 modificada por la 54, adapta ese cuando dice que no ha podido obtener elementos de juicio y adapta el párrafo que no ha realizado la auditoría, porque la auditoría incluye la carta de gerencia. Entonces no podemos emitir una abstención de opinión diciendo que hicimos todos los procedimientos de auditoría, porque hay muchos que no hicimos. O por lo menos hay algunos importantes que no hicimos. Yo creo que aún en el caso de ese, como la resolución técnica obliga al auditor a obtener una carta de gerencia, y yo creo que la carta de gerencia no es tan importante para lo que uno vio, sino para lo que uno no vio. Para mí es importante para la integridad, no para lo que está, es para lo que falta. O sea, cuando yo le hago una carta de gerencia, casi les diría que la carta de gerencia lo que hace es ratificar, la mitad de la carta de gerencia ratifica cosas que ustedes ya verificaron por otro lado. Y la otra, pero la parte importante de la carta de gerencia es que le diga que no hay cosas que no están ahí consideradas. Cosas que si el día de mañana salta algo grosero, le cortaron la concesión de la ruta y él ya sabía, y algún usuario le quiere hacer juicio a ustedes dicen, no, mira, acá firmó que no había nada. Si usted no tiene la carta de gerencia, ustedes están asumiendo un riesgo gigantesco. O resulta que tenían la mercadería embargada. O tenían la mercadería embargada, o tenía un juicio que era nuevito y no sabía y era importante. Hay muchas cosas que no se van a enterar.
Entonces, para mí, en ese sentido, la carta de gerencia sí es importante. Bueno. Esta parte simplemente vamos a ir leyendo para ver, es lo que habíamos hablado y es cómo se van expresando los distintos tipos de opinión. Y dice, esto es repasar porque en realidad fue todo lo que ya hablamos. Para emitir una opinión no modificada o favorable sobre los estados contables preparados de conformidad con un marco de presentación razonable, por ejemplo las NUA, yo no sé si había un apunte donde estudiaron de que decía, la federación se llama Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, digamos, y me llamó la atención porque 3 se olvidaron la C. Y se olvidaron la misma C, digamos. O sea, no sé si eran 3 que estaban juntos, 3 que estuvieron del mismo punto, yo me equivoqué en mis apuntes y le puse a ver, pero la que emite normas se llama Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica. Me llamó la atención porque había varios que se olvidaron la misma C. Se utilizará en la expresión indicada a continuación. O sea, ¿cómo se expresa una opinión favorable? En mi opinión, los estados contables adjuntos presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación de conformidad con el marco de información contable aplicable. ¿Sí? Presentan razonablemente, utiliza esa palabra, no se utiliza, presentan exactamente, es fiable, es confiable, es exacto, no, se usa la palabra razonable, que lo cual, ahí viene un poco a colación lo que dijo Flor, se supone que la otra persona, un contador o una persona formada en ciencia económica y sabe lo que es razonable, digamos, ¿sí? Y en todos sus aspectos significativos, que dice, bueno, ¿qué es lo que le está diciendo? Que puede contener errores, pero si tiene errores no son significativos. Faltaba la factura de él, sí faltaba, pero la verdad que eso no afecta. Usuarios, creo que el término stakeholder. Ustedes tienen que saber inglés porque cuando, por ejemplo, usted habrá notado que mi transmisión no es tan enriquecedora, pues yo hablo castellano y hablo misionero más que castellano, digamos, pero pues si ustedes quieren ser algo importante y trascender en la vida, tienen que echar algunas palabras en inglés. Ustedes fíjense, lean las redes, lean todo, y eso que sean de grandes gurúes, en realidad cuando vos le copias y le buscas en el Google qué significa, y es una pavada, la traducción en inglés. Claro, yo como soy un analfabeto inglés, me miro y digo, ¿cómo sabe? Es la misma administración de Taylor y Fayol, pero puesto en inglés con algunas cositas y parece como que inventó la pólvora. Entonces, ¿ustedes saben inglés? ¿Quién sabe inglés acá? Que levante la mano. Bueno, a partir de mañana Netflix pone en inglés y borra el castellano. Eso le va a servir para el futuro. Nosotros no teníamos Netflix cuando yo me fui a Buenos Aires a trabajar. Yo vivía con otro que trabajaba en otro estudio, que también era misionero. Y alquilábamos la cinta, teníamos que alquilar la película, y él abajo le tapaba la traducción con un papel. Y yo decía, ¿pero para qué hace esto? Claro, a mí ni se me iba a ocurrir estudiar, digamos. Claro, él ascendió y yo quedé ahí porque... si vos no sabés inglés, terminó tu carrera en asistente. En semi-senior puede llegar ahí murió. Si ustedes no saben inglés, van a terminar acá en misionerito nomás y no la puede trabajar ni para Europa, o para Europa puede trabajar para España, pero por el resto. Y hoy con la globalización que hay, ustedes podrían trabajar en cualquier lugar del mundo sentado acá en su casa. O sea que fundamental es el inglés, fundamental. Yo no lo entendía así, bueno, por suerte mis hijos entendieron y saben inglés los dos, pero el otro chico que trabajaba conmigo, al margen de las capacidades que tenía, que no me daba cuenta que el tipo era una luz, sabía inglés. Entonces venían los tipos de Estados Unidos, venían del otro lado, venían los socios internacionales y él estaba charlando con todos. Y yo aplaudía, seguía con mi Coca-Cola y el sándwich porque ¿qué iba a hacer? ¿Qué llegó él? A socio internacional y yo estoy acá. Entonces la vida no es capacitarse solamente en técnica y las habilidades, esta que dice que esto parece como que tuviera una negación a eso, pero en realidad es así. Pero a ver, seguro no comieron los asados que comiste vos. Y
No sé, la última vez que me dijo estoy festejando mi cumpleaños en Frankfurt me deprimió, pero bueno, no sé, no. Depende cómo le veas, si lanzado palitos de Frankfurt no tienen vida, sí, pero el tipo llegó socio internacional, no es socio del Estudio Nacional. Era una luz, digamos, yo me da cuenta que lo hago, sabía. Entonces, ¿qué hace la vida profesional? Saber la parte técnica, tener habilidad de hablar, de charlar, de relacionarse. Esa es una cosa que es fundamental, o sea, conocer gente, acordarse el nombre de la gente. Bueno, todas esas características no tengo, por lo tanto uno... y después sí viene el tema de la habilidad de plata y todo ese show, pero como tercera medida, y saber inglés. ¿Sí? Entonces ahí ustedes salen de acá y ¿qué van a hacer ustedes cuando salgan? ¿Usted qué va a hacer cuando salga de acá? Ya empezamos mal. ¿Usted, señorita, qué va a hacer? No. Suponiendo que te van a hacer las 4 cosas acá, pero ¿qué quiere hacer usted que es su profesión? ¿Usted qué va a hacer? Auditor. No, la parte... No, hablando en serio, ¿qué? Ustedes están sentados acá, pero ¿para qué están sentados acá? ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde quieren trabajar? ¿Cómo quieren trabajar? Si ustedes no saben lo que quieren, va a estar complicado la vida. Pocos años, grandes sueños, digamos. Cuando uno está por salir, uno tiene que soñar en grande. Si usted empieza, voy a buscar trabajo, no, están apichonados, ¿no? Después le va a agarrar uno de la UBA, como dice, que ellos son grandes. No, en realidad son más charlatanes que ustedes. Si ustedes salen pensando en chico, van a llegar en chico. Ustedes tienen que salir pensando en grande. Que si yo cuando era estudiante, yo soñaba yo tenía visualizado así mi estudio contable de 10 pisos, con otro estudio contable al otro lado de la calle que se conectaba por un puente así. ¿Sí o no? Después la vida te pega un sopapo por un lado, un sopapo por el otro, uno se va acomodando, va consiguiendo un trabajo, va consiguiendo otro, va buscando, se va armando el camino y llega hasta donde llega. Pero uno empieza en grande. Usted empieza, voy a buscar un empleo, ya estamos mal. Después tenemos que haber dicho, voy a buscar un empleo en un estudio contable internacional. Bueno, empecemos por algo. Después no conseguir el estudio contable internacional. Bueno, conseguir un estudio contable de posada. Bueno, está bien. No conseguir un estudio contable de posada. Conseguir una empresa privada. Bueno, está bien. Y después no conseguí nada y bueno, voy a ser empleado público. Bueno, voy a ser empleado público. Está bien. Cada uno... Ahora, si usted empieza por un empleo público, va a decir, bueno, en mi opinión no es... Tuve también empleo público, claro, no. Cada uno busca donde quiere estar, digamos. Pero es que si el objetivo de usted es trabajar en la administración pública, tendría que decir, voy a buscar un empleo en la administración pública y me mentalizo en eso. ¿Se entiende? Entonces, a partir de acá, mis alumnos piensan en grande. Basta, ustedes no se dejen prepotear que la otra gente sabe, que el otro estudió en la UBA, estudió en la otra. No, ustedes van a ser igual que todos, quédense tranquilos. Es la actitud de ustedes nomás la que le va a cambiar. Aprendan inglés, aprendan a relacionarse, aprendan a hablar y hoy por hoy tienen la posibilidad de trabajar en todo el mundo. Con lo cual la complica un poquito porque tenemos que empezar a estudiar las NIF, pero no es tan complicado tampoco, digamos, ¿sí? Gracias a Dios a esto que juguetea Flori todo el día, que yo también jugueteo, uno le pone cuál es la diferencia de los activos intangibles entre las NIF plena y la resolución técnica 54 y ¡trac! Tiene todo. Entonces no se me apichonen y piensen en grande. Y prepárense en grande, digamos, ¿sí? Si ustedes ya empiezan deprimidos y todavía no se recibieron, ¿qué dejan para cuando tengan nuestra edad? ¿Sí? Entonces uno después va. Bueno, después la vida te pone un hijo, te pone otro, te casás, qué sé yo, y bueno, de ahí uno se va amoldando a lo que puede, pero empieza grande, digamos, ¿sí? Después se va achicando, o si no, están fritos. Bueno. Y para emitir una opinión no modificada sobre estados contables, cuando los estados contables están preparados en marco de cumplimiento, decimos, en mi opinión, los estados contables adjuntos han sido preparados en todos sus aspectos significativos de conformidad con el marco de información contable aplicable. Cuando hablamos de adjuntos, después lo vamos a ver en el informe, pero también ya que vamos mechando temas, los estados contables van con hoja, membrete y firma de la empresa, que es la emisora de los estados contables.
El informe del auditor va con membrete del estudio y firma del auditor. Lo que yo tengo que hacer es relacionar, como dice acá adjunto, tengo que relacionar el informe con los estados contables. Con lo cual firman, ahí viene, Flori siempre me reta, pues yo le digo así, le digo, cuando yo era chico, o sea, yo estaba en jardín de infante y dije voy a ser contador, ¿por qué? Porque era así. Quería firmar estado contable y después cuando llegué a auditoría me enteré que el auditor no firmaba los estados contables. En realidad era una expresión coloquial de la época, decir, mi hijo va a ser contador para firmar. Los padres querían que sea contador para que firme los estados contables y después se dan cuenta que en realidad nunca iba a firmar el estado contable, nunca podía ser auditor del padre, digamos. Bueno, pero eso se dio cuenta después. Entonces, nosotros no firmamos nunca estado contable. Nosotros firmamos informe del auditor. Nosotros no elaboramos nunca estado contable, salvo que trabajemos como dentro de una pyme, sino que la empresa es la que elabora los estados contables y emite los estados contables. Y lo que yo digo, según esto que estamos viendo acá, que estos estados contables adjuntos tienen esta opinión, este informe de auditor. Entonces, para relacionar uno con otro, le pongo acá los estados contables firmados al solo efecto de su identificación como informe de fecha tal, y ahí sí iniciarlo los estados contables. Pero al solo efecto de que se puede relacionar esto con el informe, que no me cambie después una cosa. Y en los estados contables y en el informe del auditor, cuando identifico los estados contables, soy lo más preciso posible para que no me intercambien los estados contables, cosa que también puede pasar, digamos. ¿Sí? Va el informe acá, después te desabrochan te ponen otro y la opinión es limpia. Entonces, cuando te ponen otro, no tiene tu firma. ¿Se entiende o no? Entonces ahí dice adjunto. La opinión modificada sobre el estado contable, cuando concluya que sobre la base de los elementos de juicio válidos y suficientes obtenidos, quiere decir que hizo una auditoría, los estados contables en su conjunto no están libres de incorrección significativa. Quiere decir eso, que están mal evaluados, no están devengados los intereses de plazo fijo. O no puede obtener elementos de juicio válidos y suficientes para concluir que los estados contables en su conjunto no están libres de incorrección significativa. O sea, tuvo la limitación al alcance. Adicionalmente, el contador se de la opinión cuando presente las condiciones que le pusimos ahí, que era significativa y generalizada. Bueno, esto ya es más de lo mismo. Esto lo vamos a ver cuando... La opinión adversa es cuando no presenta razonablemente los aspectos significativos en función de las normas, o en el caso del marco de cumplimiento, no han sido preparados en todos sus aspectos significativos conforme al marco de cumplimiento. La verdad que no conozco muchos informes del auditor de empresas que estén obligadas a hacer estados contables con un marco distinto a las normas contables, ¿sí? Salvo las entidades financieras que sí tienen todas sus normas propias, digamos, y tienen todo, no están en esto porque están todos totalmente distintos. La de la compañía de seguro. No sé la compañía de seguro. Que por ahí tiene que tener cálculo actuarial. Sí, tiene más información que la que tienen seguramente los estados contables. La única adecuación que hizo las normas de contable es que permite que el ordenamiento que antes era taxativo, es decir, activo corriente, activo no corriente, y después todo adentro ordenado por grado de liquidez, en el caso de las compañías de seguros puede ser de mayor a menor liquidez, de mayor a menor liquidez sin dividir por activo corriente y no activo corriente, o sea, ya empieza a dar esa posibilidad. Pero no existen normas contables para compañías de seguros, por ahora. Y la abstención de opinión es cuando no pueda obtener los elementos de juicio válidos y suficientes. Por ejemplo, como dijo Flori, habíamos hablado de la carta de gerencia, o una limitación tan importante como de no presenciar el inventario. Si ustedes fueron contratados con posterioridad al cierre, bastante posterioridad al cierre, vamos a suponer el día 10, ustedes tienen tiempo de hacer un inventario y retrotraer con los movimientos, digamos, ¿sí? Pues están cerca del cierre. Si ustedes le contrataron 2 meses después o 2 años después, ni hablar, ya tienen una limitación al alcance tan grande que van a tener que hacer una abstención. Y les conviene hacer una abstención. No van a asumir
mayores riesgos que lo que le corresponde. Bueno, hasta ahí estamos. Ahí tienen un resumen de mi amigo español, creo que es. Dice, si los estados contables contienen incorrecciones materiales, es material pero no generalizado, es con salvedad, y si es material y generalizado, opinión desfavorable o adversa. Ese término desfavorable le escuché solamente a español en este cuadrito, porque finalmente no usamos opinión adversa, digamos. Yo no le escuché a nadie decir, voy a emitir una opinión desfavorable. Es un sinónimo. Es un sinónimo, sí, pero me llamó la atención cuando leí el cuadrito, porque digo, pero bueno, sí, es un sinónimo adverso, es desfavorable. De hecho, si el otro decía favorable, bien podemos decir desfavorable acá. Si hay posibilidad de obtener evidencias suficientes y adecuadas, si es material pero no generalizado, va una opinión con salvedad. Y si es material y generalizado, va también un término raro de negación de opinión o abstención. De negación de opinión también es un término medio raro. Yo hablo de opinión adversa o abstención de opinión, pero bueno, una costumbre. Español es un poquito, digamos, tiene un poquito más de trayectoria que el profesor de ustedes, pero así que le damos la derecha. Este es un contador que tiene un buen razonamiento, digamos. Y él fue el que hizo todo el movimiento del YADA. Fue el primer presidente, fue el que... Mira, tuvo la producción de esto. Sí, y tiene, pues, si vos lees el antecedente, pues vieron que los porteños cuando dan los cursos y todo eso, le encanta que le lean los antecedentes. O sea, es un curso de 1 hora y media estamos leyendo los antecedentes del depositor. Pero bueno, les gusta, así que no. Con todo eso, habiendo hecho todo y habiendo concluido cómo están los estados contables, si va a ser, qué tipo de opinión van a emitir, tienen que emitir el informe de autoría, que es lo que ya vamos a ver la semana que viene. El informe de autoría dice que es el medio por el cual el auditor le comunica a los terceros, de acuerdo a las disposiciones, básicamente las disposiciones de las normas de auditoría, y también si existen disposiciones legales que afecten el informe del auditor. Después vamos a ver que el auditor está obligado a hacer alguna certificación de libros rubricados, está obligado a hacer alguna referencia a las cargas sociales, en alguna jurisdicción está obligado a emitir algún informe, alguna certificación de la deuda de ingresos brutos, que nada tiene que ver con el informe, pero si hay una ley que me obliga a hacer eso, lo tengo que incorporar. Esto lo vamos a ver en el informe del auditor. Y ahí dice la comunicación de observaciones y sugerencias, que era la que tenía, que tal vez lo habíamos visto en un principio, que es el subproducto de la auditoría, que bueno, que todo lo que tengamos conocimiento en el momento de conocimiento del ente, el relevamiento del control interno, de observaciones a hacer al control interno o de errores que encontremos, comunicarlo a la empresa a través de esa comunicación. Esa comunicación no va a los terceros, sino es para uso interno de la empresa, digamos, no es que va publicado por los estados contables el informe este informe de observación. Eso es para uso interno. Acá viene el término de lo que habíamos hablado, creo que con Flor en la otra clase, si era obligación o no. Y acá dice el contador podrá emitir. Flori planteaba el caso de si encontraba, en realidad era un caso que estábamos pensando, y decir, bueno, si había deficiencia de control interno, ¿tengo la obligación de comunicar o no? Y acá, si uno va a la ley, a la norma, dice podrá. ¿Podrá? Me da la sensación como puedo o no puedo. Distinto a la carta de gerencia, dice deberá obtener una carta de gerencia. Entonces, deberá obtener, acá debería haber dicho, deberá emitir un informe en los casos que llegue a su conocimiento algo. Pero bueno, al decir podrá, es como que usted tiene la potestad de incluir o no incluir. En la práctica, yo siempre hago este comentario, no es para que ustedes pongan en el examen, porque todos me ponen, en las empresas casi valoran más el informe de la carta de recomendaciones que el informe de autoría. El informe de autoría, mucha gente
por las razones que yo le explicaba, le toma como una carga pública, digamos. O sea, ¿ustedes creen que... Una declaración jurada de ganancia. Claro, ¿ustedes creen que una pyme, que Flori es el jefe de producción, yo soy el tesorero, los dos somos dueños y estamos las 24 horas del día ahí y tenemos firma conjunta, nos interesa el informe del auditor? Estamos todo el día, ¿qué nos puede pasar? Ahora, el informe de la carta de recomendaciones, que dice que tenemos mucha materia prima, que no estamos pidiendo cotizaciones, que tiene mucha función acumulada una persona, todo eso, eso nos gusta, digamos. Entonces, muchas veces las pequeñas empresas, el empresario valora más esa carta de recomendaciones que a veces, y esa recomendación es un plus al trabajo, no es que ustedes van a cobrar aparte. Por eso yo les decía que en el planteo del primer punto, lo que ustedes tenían que decir es que en función del trabajo para el cual están contratados, iban a emitir una carta de recomendaciones, pero que no iban a encontrar todos los efectos. Eso sí es, como son la mayoría, un objetivo de una auditoría externa. Entonces, la pregunta ¿es obligatorio o es optativo? Y ahí habría que buscar en el código de ética, habla de varias cosas que uno va a llegar a la conclusión que si encuentra algo que está mal, tiene que informar. Porque como este compañero de ética, es como que yo diga, no, le está afanando, pero como le afana poca plata y no tiene efecto en los estados contables, no le voy a informar. Porque no era mi obligación detectar eso, porque en realidad le está afanando de a poquito. Así que, bueno, gente, hasta ahí llegamos entonces. Ya estamos en condiciones de empezar con los distintos, por lo menos para tener un pantallazo. Vamos a desarrollar bien el informe del auditor y vamos a ir viendo un poco todos los otros encargos de aseguramiento que tenga el auditor. ¿Cómo?